lo que vayamos hablando. Bueno, aquí está entonces el Excel que habíamos trabajado en la ocasión anterior. Teníamos los datos simples y la tablita de frecuencias simples. Teníamos por acá la tablita de datos agrupados, ¿verdad? Y ahora que recuerdo, habíamos calculado la media para datos agrupados, ¿se acuerdan? En la que nosotros teníamos que hacer el cálculo de, y lo voy a señalar acá con la fórmula, la marca de clase multiplicado por la frecuencia. La multiplicación de cada una de ellas se va anotando aquí en esta última columna y es de esa forma que vamos poniendo esas pequeñas multiplicacioncitas, ¿verdad? Y luego se suma todo eso. Cuando ya tenemos todos estos pequeños cálculos, estas pequeñas multiplicacioncitas, por así decirlo, vea, de la marca de clase por la frecuencia, lo sumamos. Y que el resultado de eso acá para este caso nos dio 2400, ¿verdad? Acerca de la grabación, sí, claro, ¿verdad? De hecho, hoy en la noche, ¿verdad? Nomás terminemos esta sesión, voy a poner a subirlo a YouTube y les voy a compartir el enlace. Que el enlace es el mismo, el de la lista de reproducción que les decía, ¿verdad? Para no estar manejando tanto link y estar diciendo, ¿verdad? Que este link es de una cosa, que este link es de otra, no, este es el de esto, ¿verdad? Y andar perdidos, no, ¿verdad? En una sola como carpetita ahí en YouTube, ahí se va almacenando todo y ahí lo voy colocando en orden para que no haya pérdida, ¿verdad? Entonces este 2400.9 es el que se divide en 114. Decíamos 114. ¿Por qué? Porque es la cantidad de datos que nosotros tenemos, o sea, el valor de n. 2400.9 entre 114, eso nos daba 21.06. ¿Qué significa? El promedio de este ejemplo, que ya ni me acuerdo cuál era el enunciado, ¿verdad? Si alguno de ustedes se acuerda y me avisa, ¿verdad? Pero el promedio, ¿verdad? De los datos de cada uno de estos, ¿verdad? Es 21.06. Si nosotros sombreamos todos estos Creo que datos, era el de la prueba de admisión a la UES. a eso, ¿verdad? De las calificaciones en una prueba de admisión, ¿verdad? Por ahí andaba la cosa, ¿verdad? Entonces, ven, si nosotros seleccionamos todos los datos, ¿verdad? Con Excel, ¿verdad? De esta forma, nos dice acá el mismo Excel que el promedio es 21.39. ¿Y cuánto nos dio a nosotros en el cálculo con la fórmula? 21.06. O sea de que en la parte decimal es donde hay una pequeña variación. ¿Y por qué hay una variación ahí? Porque nosotros hacemos unos redondeos, ¿verdad? Estos redondeos que están acá los hemos dejado, por ejemplo, este con 2 cifras, este tiene una cifra. Ese tipo de redondeos es lo que hace de que aquí en la parte decimal hay una pequeña variación. Pero eso no hay problema, ¿verdad? Al menos en la parte entera tiene que coincidir, ¿ya? Entonces, esas pequeñas variacioncitas que no los aflijan a ustedes, ¿verdad? Siempre y cuando el procedimiento esté correcto, ¿verdad? Por ejemplo, yo a la hora de calificarles el examen, siempre y cuando el procedimiento esté correcto, que no se les haya olvidado ningún dato, que no se hayan confundido al usar la fórmula, ¿verdad? La respuesta va a estar correcta, ¿ya? Así que entonces, en ese sentido, no se preocupen, ¿verdad? Bueno, además de la media, tenemos que ver otras medidas, entonces, ¿verdad? Por aquí tenemos en el material las medidas de tendencia central para datos cuantitativos, ¿verdad? Que es en lo que estamos en este momento, como quien dice, es lo más difícil. Ya vimos la media aritmética para los no agrupados y para los agrupados, ¿verdad? Utilizábamos la fórmula, ¿ya? Busquemos cuáles son las otras medidas de tendencia central que existen y de dispersión, ¿verdad? Ahora que me estoy acordando también parece que vimos esto, cabal, esto quería encontrar, la media geométrica, ¿verdad? La veíamos también y que estábamos hablando que tenía mayor aplicación a los temas financieros, ¿verdad? Bien, por ejemplo, veíamos este ejemplo de la tasa de interés, ¿ya? Así que entonces sigamos viendo por acá. Media geométrica, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo de resolución del logaritmo natural, ¿verdad? Media armónica también. Esta se utiliza poco, ¿verdad? Es muy poco. Eh, Apostaría de que es muy raro que le solicitan a ustedes el cálculo de media armónica en el parcial, ¿verdad? Así que mejor avancemos con las otras medidas, ¿verdad? Vamos a ver, este es un desarrollo de... aquí tenemos la mediana, ¿verdad? La mediana para los datos simples nos dice acá, ¿verdad? Esta no se basa en la magnitud de los datos como la media aritmética, sino en la posición central que ocupa el orden de su magnitud, ¿ya? O sea, de que no es el promedio del comportamiento de los datos como en el caso anterior, sino de que lo que hace es
de que ubica cuál es la posición central de los datos. ¿Ya? Entonces eso es como quien dice, todos mis datos, mi listado de datos, yo lo voy a partir por la mitad. ¿Ya? Entonces nos dice acá cuál es el procedimiento para ello. Partiendo de la información bruta, nos dice, se ordenan los datos ascendente o descendentemente. ¿Ya? Como este es el cálculo para los datos simples, nos vamos acá, ¿verdad? Estos datos simples que nosotros tenemos, estos, por fortuna, ya los tenemos ordenados. Entonces nos dicen, miren, la mediana del cálculo es, si n es impar, si la cantidad de datos que nosotros tenemos es impar, por ejemplo, 101 datos, 327 datos, 115 datos, ¿verdad? Entonces nos dice que nosotros lo que tenemos que hacer es ordenar los datos de cualquier forma, ya sea ascendentemente o descendentemente, y nada más lo que tenemos que ir a ver es la posición central, vea, de n más 1 sobre 2. Este subíndice de acá de n más 1 sobre 2, simplemente lo que nos está diciendo es, como vos tenés ya los datos ordenados, solo anda a ver cuál es el dato que está en medio, ¿ya? Entonces veámoslo para nuestro ejemplo. Nosotros, ¿cuántos datos tenemos aquí? Aquí en total nosotros tenemos 20 datos. O sea que esta cantidad de datos es impar. Supongamos de que la cantidad de datos fuera impar, para el caso que estamos hablando. Le voy a colocar aquí un 5. Y ahora tengo 21 datos. Y estos datos tienen que estar ordenados, ¿verdad? Quiere decir entonces de que tengo que dejar en la parte de arriba 10 datos y en la parte de abajo 10 datos también. Y ubicar acá por donde anda la 11ª posición, ¿verdad? Entonces, vean, aquí tenemos, vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Por acá. Tenemos entonces, le vamos a poner un colorcito. Le vamos a poner amarillo a esto, ¿verdad? Luego, 10 datos hacia abajo. Si sombreo todos estos, aquí dice que tengo 11 datos, pero no, ¿verdad? Yo solo necesito agarrar los 10 que están en el extremo, ¿verdad? Es decir, estos 10 que están aquí abajo. Y a estos les colocamos otro color, ¿verdad? ¿Cuál es la posición que quedó en el centro? 2. Listo. La mediana en este caso es 2. El promedio, si se fijan, acá nos daba 1.85. En el caso de la mediana es 2. Así de simple, así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo. ¿Se comprende esto? ¿Se entiende qué Sí, tan fácil es? sí, Ok. Muy bien, ahora le voy a quitar el color a esto. Muy bien. ¿Se acuerdan de que yo les puse un dato aquí para hacer que fuera una cantidad de datos impar? Entonces hoy se lo voy a quitar. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula? De que si n es par, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar la posición n sobre 2, es decir, la posición central, y la posición siguiente a la posición central, ¿verdad? Es decir, el n sobre 2 más 1. Estos subíndices que están acá entre paréntesis a lo que se refiere es posiciones, ¿verdad? Posiciones del listado de datos. N sobre 2. ¿Cuántos datos teníamos acá? N que son 20. Entonces aquí 20 entre 2 significa de que eso es 10. Entonces nos vamos a la 10ª posición, ¿verdad? Esta que está aquí. Y aquí le vamos a poner esta cosita. Vale. Ahí tenemos la posición n sobre 2, es decir, la posición 10. Y luego nos dice que la vamos a sumar con el n sobre 2 más 1. Es decir, n sobre 2 que es 10 más 1, 11. Es decir, la posición 11. ¿Verdad? Es decir, la siguiente posición que está, ¿verdad? Que está ahí. Vamos a tomar estos dos datos y a esos dos le vamos a aplicar la fórmula. Miren, vamos a sumar a ellos dos, es decir que acá lo que vamos a hacer, por ejemplo, voy a copiar esta fórmula, la vamos a poner por acá.
Y aquí esto tiene que decir MD. La mediana va a ser igual a la décima posición, que es 2, más la 11ª posición, que es 2, y eso se va a dividir, dice la fórmula, entre 2. O sea, que al final, ¿esto cuánto va a dar? 2 más 2 entre 2. 2. 2, ¿verdad? El mismo 2, porque 2 más 2 es 4 y dividido entre 2, pues es 2, ¿verdad? Así de sencillo. Bien, y ahí tenemos, ¿verdad? Ese es el valor de la mediana cuando tenemos datos pares, ¿verdad? Cuando tenemos una cantidad de datos, es decir, cuando el valor de n es par, ¿verdad? En este caso 20. ¿Se comprende eso? Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver, aquí hacen un ejemplo de cálculo de mediana. Pueden comprobar de que los datos que estamos calculando pues son ciertos, ¿verdad? Mediana para datos agrupados en frecuencia simple. Vaya, cuando son, vamos a ver, estos son datos simples, perdón, datos simples. Ando buscando los datos agrupados. Vaya, esto sí quería encontrar, ¿ven? Cuando queremos calcular la mediana para datos agrupados, ahí sí ya lleva un poquito más de trabajo y lleva la fórmula un poquito más de procedimiento. Veamos. En este caso, si se fijan, y vamos a darle aquí una pequeña lectura a cuál es el sentido de esta fórmula, que ya está un poquito más extensa, nos dice, si los datos están agrupados en clases, la mediana no se obtiene de forma directa, como lo hemos hecho en este caso. ¿Ya? Se utiliza interpolación tal como se muestra a continuación, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Que la mediana lo que nos dice es de que nosotros vamos a tomar el límite inferior, menos 1, más. Acá entre paréntesis va a ser n sobre 2, que n ya sabemos es la cantidad de datos, menos el valor n sub i menos 1, y eso dividido entre n sub i multiplicado por un c sub i. Pero veamos qué significan cada uno de ellos. Nos dice, ¿ve? L sub i menos 1, límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana, ¿ya? El cual se determina observando la primera frecuencia acumulada mayor o igual a n sobre 2. O sea que por lo que tenemos que comenzar, y lo que vamos a hacer acá en esta tabla, no en esta, sino que en esta, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es ubicar dónde se encuentra el n sobre 2, ese que nos menciona aquí, ¿ya? Entonces, el cual se determina, nos dice, observando la primera frecuencia acumulada mayor o igual a n sobre 2. Ok, entonces, el n es 114. 114 entre 2, ¿cuánto es? 57. O sea que estaría en el intervalo de 18.6 a 24.1. Exactamente, ¿verdad? Eso Uh-huh. mero. El Así inferior tal sería cual. 18.6. Y vamos a ir haciendo esas anotaciones acá. N sobre 2. Me dijo 117, ¿verdad? Perdón. 57. 57. 57. Ok. Bye. Este dato de acá nos va a servir para ubicar en dónde vamos a ubicar a la mediana. O sea que nos vamos a ir, como nos dice la teoría, ¿verdad? La primera frecuencia acumulada mayor o igual a 57, ¿verdad? Frecuencia acumulada, ¿verdad? Frecuencia absoluta acumulada, aquí la tenemos, ¿verdad? De todas estas, la mayor a 57, ¿cuál es? 59. Esta de 59, ¿verdad?
O sea de que con esta es con la que vamos a trabajar, ¿verdad? Lo que vamos a hacer acá es que la vamos a señalar, ¿verdad? Ustedes la pueden señalar ahí, si lo van anotando en su cuaderno, pues con un resaltador, con el lápiz, ¿verdad? Le ponen una flechita, pero yo lo que voy a hacer acá es de que le voy a poner borde externo, esto solo para que se vea bonito, ¿verdad? Solo para eso, ya. Y le vamos a poner un sombreadito, ¿ya? Para que no nos perdamos. Muy bien. Entonces, lo que la teoría nos dice es de que con esa clase vamos a trabajar, vea, ese es como nuestro punto de partida para ir sacando los datos para la fórmula. Anotemos la fórmula entonces también por acá, ¿verdad? Nos dice de que la fórmula es md igual al límite sub i menos 1 más un paréntesis grandote, y aquí hay que hacer n sobre 2 menos, ups, ese menos me quedó muy feo, ahora sí, n sub i menos 1, y ojo que esta n es mayúscula, ¿verdad? Sub i menos 1 y todo eso dividido entre n sub i. Y multiplicado por c sub i. ¿Ok? Listo entonces. Vale. Con esta fórmula entonces nos vamos a ir por acá. Y nos dice, empecemos a sustituir, ¿vea? Empecemos con la sustitución. Vamos a poner por acá igual y vamos a poner límite sub i menos 1, como nos lo dice la teoría. Límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana, el cual se determina, ¿verdad? Observando la primera frecuencia acumulada mayor o igual a n sobre 2, ¿verdad? Límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana, ¿ya? Entonces, eso significa de que si nos vamos aquí a la tabla, el límite inferior, ¿cuál es? 18.6, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se capta? Sí, Ok. 18.6. Vale, vamos a poner acá 18.6 más 57 menos. ajá. Esto lo voy a poner más abajo porque no vaya a ser que no me alcance el espacio. Ok. Vale. N sobre 2, vea. Vamos a poner un paréntesis grandote. N sobre 2, que ya sabemos que es 57, justo como lo acaban de mencionar ahí, ¿verdad? Menos n sub i menos 1. Veamos quién es. N sub i menos 1. Frecuencia acumulada anterior, vean. Anterior del intervalo donde se encuentra la mediana. Frecuencia acumulada anterior, vean, del intervalo donde se encuentra la mediana. Aquí estamos leyendo, miren. Entonces con eso hay que tener cuidado. Si el límite inferior que pusimos es el mismo que está aquí en el renglón que hemos sombreado, nos está diciendo la teoría de que la frecuencia acumulada que vamos a poner es la anterior al intervalo que estamos estudiando. Es decir, es este valor de 51, ¿ya? Porque es el anterior. 51. 51, ¿verdad? Esta raya al final me salió muy larga. No necesito tan largo esto. Chévere. Vamos a ir cerrando este paréntesis ya. Y abajo vamos a poner n sub i. Tengamos ese cuidado de quién es n sub i.
Frecuencia absoluta del intervalo, donde se encuentra la mediana. Es así. Nos vamos a ir al renglón, ¿verdad? Esa frecuencia absoluta que tenemos ahí, la que está dentro del renglón que estamos estudiando, ¿verdad? Porque nos dice del intervalo donde se encuentra la mediana, ¿ya? Y ese valor es de 8, ¿ok? Colocamos 8 acá. Y ahora por último el C sub I. El C sub I, veamos qué nos dice la teoría que es. Es el ancho del intervalo iésimo. ¿Cuál es el intervalo iésimo? Es este valor que vamos a encontrar acá, el ancho que tenemos de este. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el ancho de clase que nosotros veníamos calculando? De 18.6 a 24.1, ¿cuánto hay de distancia? 5.5, ahí está. 5.5. Exactamente, ¿verdad? Que es justamente este 5.5, que es el que nos servía para ir diciendo, ¿verdad? ¿Qué ancho le vamos a ir dando a cada clase? ¿Verdad? De 2.1 a 7.6 a 5.5. Luego el Licenciado, siguiente 7.6, ¿verdad? Dígame. entonces ese sub I es el mismo ancho de clase en este caso. Es exactamente el mismo ancho de clase. Bueno, Vale, veamos entonces. Para este caso entonces dijimos que era, ¿verdad? 5.5. Eso es lo que debemos colocar acá. 5.5. ¿Ya? Ahora ya llenamos la fórmula, ¿verdad? Con esos cuidados que hay que ir teniendo ya llenamos la fórmula. Ahora lo siguiente es de que esto debemos irlo resolviendo un poquito con cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, lo primero que se recomienda es resolver lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Porfa, tengamos cuidado, ¿verdad? No vayamos a primero dividir 57 entre 8 y luego le restamos 51, ¿verdad? O no vayamos a hacer primero el 5.5 multiplicarlo por 51, ¿verdad? Eso sería un error aritmético, ¿verdad? Sino que llevémoslo en orden, ¿verdad? Llevémoslo en orden. Así que yo lo primero que voy a hacer es poner este 18.6, ¿verdad? Más, vamos a resolver esto que está aquí adentro. 6 sobre 8. 6 octavos. Ajá. Y lo vamos a poner ahí de una sola vez, ¿verdad? El 57 menos 51, que ya me dijeron por ahí que es 6, y eso va dividido entre 8, ¿verdad? Cerramos este paréntesis aquí, y eso entre 5.5. Yo sé que para algunos han de decir, no, hombre, ¿por qué va tan despacio? ¿Verdad? Pero lo que sucede es que hay algunos que necesitan ver el proceso más detalladamente. Luego, 18.6, ¿verdad? Resolvamos esto que está acá. Sí, De una gracias. sola vez me pueden decir cuánto es 6 octavos multiplicado por 5.5. Tampoco es que vamos a ir extremadamente despacio. ¿Verdad? Pueden hacer 6 entre 8 y multiplicarlo por 6.5. Si este 6 octavos les da con muchos decimales, mejor escríbanlo todo de una sola vez en la calculadora, para no comernos tantos valores decimales. 4.12 me dio el licenciado. 4.12 dice Santos. ¿Alguien más que pueda corroborar que eso es cierto? $4.5 Ok, entonces sí andamos por ahí, ¿verdad? Andamos en lo cierto. Finalmente, 18.6 más 4.12. ¿Quién me hace el favor de decirme cuánto da finalmente? 22.72. 725. 725. Vaya, redondeémoslo a 725, 73, dejemos, vea, con dos decimales, si no la queremos llevar de preciso, vea. 22.73, este es el valor de la mediana. Ya. Va, listo entonces. Ahora veamos, este valor de 22.73 tiene que tener un poquito de sentido. Si ustedes se fijan los valores acá, nosotros ya los habíamos dejado ordenados desde la ocasión anterior,
¿verdad? Que van desde 2.1, que de hecho aquí habíamos calculado la amplitud de los datos, ¿verdad? Van desde 2.1 hasta 45.8. Aquí es el último dato que tenemos ahí al final, el del 45.8. Entonces, si 45.8 es el dato más alto, el 22.73 anda como por la mitad, ¿verdad? Entonces tiene sentido de que este valor ande ahí como en la parte central de los datos. Algo muy disparatado que nos va a dar como respuesta es que si en dado caso nosotros tenemos algo similar, ¿verdad? De que el valor más alto es 45.8, entonces un valor totalmente disparatado hubiera sido de que este valor nos hubiera dado como 50, 60, 100, o que nos hubiera dado un valor demasiado bajo, ¿verdad? Por acá, por estos valores de acá, ¿verdad? 2.9, 4, 5, 10. Si ese valor da muy grande o muy pequeño, viendo la cantidad de datos que tenemos y su distribución, entonces es que algo hemos hecho mal. Verifiquemos entonces que no nos hayamos equivocado en algún dato al momento de colocarlo aquí en la fórmula o en este pequeño proceso aritmético. ¿Vea? Ese cuidado debemos de tener. ¿Se comprende? Sí. Excelente entonces. Vaya, fíjense que quería tocar este tema de la mediana porque luego para calcularlo, deciles, cuartiles, percentiles y todos los entiles que a nosotros nos puedan ocurrir, o los que nos pidan, la fórmula va de forma similar. Este entendimiento que nosotros hemos tenido ahorita de la aplicación de esta fórmula, similar situación va con los cuartiles y los deciles también, ¿verdad? Vaya, entonces vamos a ver el material y veamos cómo está definida la fórmula para que ustedes vean, no, sí, sí que se parece bastante, vean. ¿Cómo es que se distribuyen? ¿O cómo es que se usa la fórmula? Vamos a buscar por acá, medidas de dispersión para datos cuantitativos, amplitud, la desviación media, varianza y desviación estándar. Esto es la varianza y la desviación estándar, que es algo que tenemos que estudiar también. Coeficiente de variación. Ese es bien genial. Medidas de posición para datos cuantitativos. Aquí tenemos los cuartiles, por ejemplo. Para los datos agrupados, lo que sigue es esta fórmula, ¿verdad? Se las voy a explicar un poquito rapidito para pasarnos a los datos agrupados, que es lo que lleva más trabajo. Por ejemplo, nos dice acá, en este ejercicio donde tenemos este total de datos, ¿verdad? Que son 30, ¿ya? Por acá, el literal A en algún momento de este ejercicio pidió, ¿cuál fue el número máximo de días que faltó a clases el 25% de los alumnos con menos inasistencias? ¿Ya? Se oye un poquito enredado lo que se está solicitando, pero básicamente lo que nos están pidiendo es, cuando vemos este valor acá del 25%, lo que nos están pidiendo es que nosotros calculemos el cuartil 1. Si nos piden el cuartil 2, eso se refiere a calcular dónde se ubica el 50% de los datos. El cuartil 3 se refiere al 75% de los datos. ¿Ya? Entonces, para calcular ya sea el cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3, en los datos simples, vea, lo que hay que hacer es aplicar esta fórmula que pueden ver acá. Es K multiplicado por N más 1 sobre 4. ¿Por qué se divide entre 4? Porque lo que estamos haciendo es calculando cuartiles. Es decir, lo que estamos haciendo es que toda la serie de datos que nosotros tenemos, ¿ya? Toda la serie de datos que nosotros tengamos, la estamos dividiendo en trozos y en 4 partes iguales, ¿ya? Por eso es de que cada uno de los cuartiles representa el 25%. ¿Ya? El cuartil 1, que es el 25%, el cuartil 2, que es el acumulado del 25 más otro 25, que ahí van 50, y el cuartil 3, el que lleva ese 50 más otro 25, que es
el 75%, ¿verdad? Y el 100% pues es el valor máximo que la serie tiene, ¿verdad? Entonces, miren, bien fácil, ¿verdad? Aquí en el literal A lo que están pidiendo es calcular entonces el primer cuartil, Q sub 1, que es el que representa el 25% de los datos, ¿ya? Entonces, simplemente sustituyendo la fórmula es que K va a ser igual a 1 y que N va a ser igual a 30, porque 30 datos están aquí en este ejemplo, ¿ya? Estos 30 datos que están aquí. Simplemente, miren, tan sencillo es como multiplicar acá, ¿ve? El valor de 1, porque es el cuartil 1 que estamos buscando, 30, el total de datos, es decir, el valor de n, más 1 dividido entre 4. 30 más 1 es 31, multiplicado por 1 siempre es 31. 31 entre 4, 7.75. ¿Ya? La posición del cuartil 1 es 7.75 y se ubica en la serie de datos ordenados tal como se muestra a continuación. Es decir, de que de todos los datos ordenados, ahí va con 2, 4, 4, 4, 5, 6, 6, ¿verdad? Como el valor dio 7.75, ahí anda la posición del cuartil 1. Si se fijan ustedes, es donde se ubica la primera cuarta parte de los datos. Luego siguen el resto de datos, así sucesivamente, ¿verdad? Y luego hasta llegar hasta la posición 15, ¿verdad? Ahí es donde tenemos la posición, ¿verdad? Entonces, el cuartil 1 como solución va a ser entonces, ¿ya? 6 más 7 sobre 2. 6 más 7, que es 13, dividido entre 2, 6.5. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y por qué este está haciendo un cálculo adicional? Porque lo mismo que ocurre con la mediana, primero es necesario ubicar la posición donde va a estar el cuartil y luego averiguar el valor del cuartil. No sé si se comprende esa parte, pero está bien relacionado con lo que acabamos de estar estudiando con la mediana, de que primero se averigua la posición, ¿verdad? Como lo hicimos acá, que primero averiguamos la posición, ¿ya? Y luego averiguamos el valor de la mediana. Lo mismo ocurre con los cuartiles, y con los deciles, y con los percentiles, todo, ¿verdad? Ya para interpretar ese 6.5, que a mí me confunde, ¿verdad? Ahí en los valores no existe el 6.5, Ajá, pero y ese por el 6.5 listado no está. representa que es el 25%. Ajá, representa que es justamente el 25% de todos los datos. Porque si nosotros queremos agarrar los datos así tal cual como están acá y decir, yo voy a ir calculando, agarrar la cuarta parte de los datos, ¿verdad? El problema es que llega un punto en el que no sabemos si agarrar el 6 o agarrar el 7, ¿verdad? Justamente porque tenemos una cantidad de datos par. Y entonces cualquiera diría, ¿verdad? Pero entonces agarro el 6 o agarro el 7. Entonces no, lo que el procedimiento nos dice es, bueno, si estás en dudas entre agarrar el 6 o el 7, ¿verdad? Aquí es donde se ubica el 25%, pues entonces sacan el promedio, vea. 6 más 7 dividido entre 2, ese es el valor exacto, pero hasta con valor decimal, donde se ubica el 25% de los datos. Así justamente. Si el valor del cuartil fuera un número entero, no habría problema, ¿verdad? No, igual, no habría problema. Aquí es porque ni modo, los valores eran 6 y 7 y por eso dio con punto decimal. Pero si el valor resulta ser un entero, ningún problema con eso. Muy bien, viendo entonces. Veamos rapidito acá en este caso el cuartil 2, ¿verdad? Dice acá, para responder el literal B se requiere calcular el cuartil 2. Para ello lo primero es calcular la posición, nuevamente, vea, lo primero es calcular la posición utilizando la misma expresión. En este caso el valor de K va a ser 2. ¿Por qué? Porque el cuartil 2 andamos buscando, vea. Y N siempre es 30. Entonces va a ser
K multiplicado por n más 1 sobre 4, que es 2 multiplicado por 30 más 1 sobre 4, que 30 más 1 es 31, multiplicado por 2 es 62, eso dividido entre 4 da 15.5. Por ahí anda la posición del cuartil 2, ¿verdad? Entonces, si esa es la situación, entonces vamos a ir a buscar, ¿verdad? Esos valores que están ahí dentro de la posición 2, ¿verdad? Ahora veamos, tenemos 9 acá y tenemos 9 aquí, ¿verdad? Significa entonces que el cuartil 2, ¿verdad? Va a ser 9 más 9 sobre 2, ¿verdad? Que eso es 18 dividido entre 2 y eso resulta un valor de 9. Aquí nos acabamos de encontrar con el caso que estaba preguntando el compañero hace un ratito, que si hay problema que dé un valor entero el cuartil. No, ¿verdad? Ningún problema. Este es un ejemplo, ¿verdad? Donde el valor acá es 9, un valor entero, ¿ya? Lo mismo. Y luego para el literal C que piden el cuartil 3, mismo procedimiento, ¿verdad? Cuartil 3, K va a ser igual a 3, N es igual a 30, se sustituye en la fórmula y nos da la posición 23.25. O sea que aquí en el listado de datos vamos a ir a buscar la posición 23.25. Ahora eso, redondeado de forma entera, viene siendo la posición número 23, ¿verdad? Entonces, cuando ubicamos la posición 23, agarramos los dos valorcitos que quedaron a sus extremos, 12 y 12. ¿Ya? 12 más 12, 24. 24 dividido entre 2, el mismo valor de 12. ¿Ya? Eso es entonces el valor del cuartil 3. ¿Ya? Y si se fijan, este valor ya se va acercando al valor máximo que es 15 de la serie de datos. ¿Se comprende? Sí, gracias. Excelente, entonces. Vale, esto es para datos simples. ¿Vea? Esto que acabamos de ver es para datos simples. Hoy vámonos con los datos agrupados. Veamos. Hay más ejemplos. Cuartiles, tablas de frecuencias agrupadas en clases. Vaya, miren. Aquí es de lo que les decía, que la fórmula se parece mucho. Si los datos están agrupados en clases, entonces el cálculo de los cuartiles no se hace de forma directa, ¿verdad? Igual que como en este ejemplo de la mediana, no es directo. Se utiliza interpolación. Interpolación es aplicar esta fórmula, tal como se hizo con la mediana, lo cual coincide con el cuartil 2, ¿verdad? Esto es este valor que tenemos aquí, ¿ya? Esto que nos está diciendo que la cual coincide con el cuartil 2. ¿Por qué es eso? Ocurre que la mediana, como ya sabemos, nos parte justamente por la mitad la serie de datos que nosotros tengamos. Se ubica justo en la mitad. El cuartil 2, como ya lo vimos en el dibujito atrás, acá miren, aquí en este dibujito, el cuartil 2 también se ubica en la posición central de los datos, es decir, en el 50%, entonces la mediana tiene el mismo valor que el cuartil 2. O sea, de que si en el examen usted le dice, mire, calcule que el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y calcule la mediana, la mode y todas esas cosas, ya usted va a saber de antemano de que el valor que le dé de la mediana es el mismo valor del cuartil 2, ¿verdad? No tiene que estar haciendo doble trabajo, ¿verdad? Por eso es bueno entender las cuestiones teóricas, cómo funcionan también, ¿verdad? Para no estar haciendo trabajo de más. Vaya, pero ¿y por qué coincide? Si ustedes se fijan, la fórmula tiene correspondencia con eso que acabamos de hablar, ¿verdad? Porque nos dice aquí que para calcular el cuartil 2, nos dice que lo que debemos de hacer es 2n sobre 4, ¿verdad? Menos n sub i menos 1, ¿verdad? Y el resto de la fórmula. Pero si ustedes se fijan, este 2n sobre 4, si nosotros lo simplificamos, si le sacamos mitad a 2 y mitad a 4, ¿qué es lo que nos queda? Diga, Francisco. Sí, tenemos 2n sobre 4 porque es el cuartil 2. O sea que si fuera el
cuartil 1 es esta misma fórmula, pero ahí es 1n sobre 4. 1n sobre Y 4. si fuera el cuartil 3, 3n sobre 4. Solo eso 3n cambia. sobre 4. Ok. Exactamente. Eso exactamente. Entonces lo que les preguntaba, ¿verdad? Si este 2n sobre 4 para calcular el cuartil 2 lo simplificamos, la mitad de 2, escribámoslo, ¿verdad? ¿Dónde está la pizarra? 2n sobre 4. ¿Ya? Quedaría n sobre 2. Sí, ¿verdad? Porque si a esto le sacamos mitad, esto es 1, ¿verdad? Esto es 1. Si le sacamos mitad a esto, esto es 2. Y entonces queda n sobre 2, ¿verdad? Así de sencillo. Por eso es que tiene coincidencia. Así que entonces, tanto lo teórico como lo de la fórmula tiene correspondencia, ¿verdad? Va, listo entonces. Cuando nosotros calculemos la mediana, al mismo tiempo estamos calculando el cuartil 2, ¿verdad? Eso nos ahorra trabajo. Si nosotros quisiéramos calcular el cuartil 1, como lo decía el compañero, pues entonces, y si nos vamos utilizando la misma fórmula y este mismo procedimiento, pues entonces debemos hacer lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí la fórmula va a cambiar un poquito. Le vamos a colocar, le vamos a poner calculando cuartil 1, ¿verdad? Entonces la fórmula, ¿verdad? Para el cuartil 1 va a ser igual, tal como lo acabamos de ver ahí, L sub I menos 1, misma fórmula, más 1n sobre 4, más n sub I menos 1 sobre n minúscula sub I. Ojo que aquí es n mayúscula y aquí es n minúscula abajo, ¿vea? Y eso multiplicado por el c sub I. ¿Ya? Entonces, aquí podemos aplicar de una sola vez la fórmula, ¿verdad? Podemos colocar los mismos datos que habíamos puesto anteriormente, Q sub 1, que va a ser igual al límite sub I menos 1, el 18.6, más... Pero no tendríamos que buscar dónde está el cuartil 1, que es el 25%. Ajá, En lo ese tenemos caso, que buscar, es de la de mediana. una sola vez, exactamente, vea. Lo tenemos que buscar. Ah, que de hecho aquí este 18.6, este no lo debemos colocar aquí todavía. Ajá. Esto lo vamos a quitar, esto lo quitamos de acá. Ahí está. Veamos el procedimiento entonces. Las notas de los estudiantes. Aquí está, para responder a la literal A, vamos a ver qué dice la literal A. La calificación máxima para el 25% de los centros educativos con menos calificación, ¿verdad? Entonces, vamos a sustituir el valor de K por N sobre 4. ¿Ya? Entonces, la formulita, ¿verdad? Que nos dice, así como lo tenemos acá, ¿verdad? Es justamente K multiplicado por N sobre 4. O sea, de que esto es igual a 1 multiplicado por la cantidad de datos que tenemos, que son 114, dividido entre 4. O sea, es el 114 que nosotros tenemos acá, que es el valor de n. 28.5. ¿Cuánto es? 28.5. 28.5. Ok.
28.5. Entonces veamos. La posición nos dice acá, y la primera frecuencia acumulada que supere ese valor es 34 para este caso, ¿verdad? En esta tabla que estamos viendo. Nosotros vamos a ir a ver la misma situación allá en la tabla de nosotros. Este valor que nos dio de 28.5, ¿cuál es la frecuencia acumulada que sobrepasa a este 28.5? Anda entre estos dos. La segunda, 44. Entonces el de 44. Le vamos a quitar lo sombreado a esta parte para que no nos vayamos a confundir. ¿Ya? Hasta el rayado que le habíamos puesto le vamos a quitar y hoy pasa a este lado. ¿Ya? Esa es la línea con la que vamos a trabajar. Entonces, el límite inferior menos 1, 7.6. límite subir menos 1, es este 7.6 que está acá. Ahí ya cambia. 7.6. Y luego acá en la fórmula vamos a colocar el 1n sobre 4, que esto ya lo calculamos. 28.5 más 15. 28.5 más el n sub i menos 1. ¿Qué nos decía que era el n sub i menos 1? El acumulado anterior. El acumulado anterior, ¿verdad? Nosotros nos fijamos acá, pusimos el 51, porque ese valor de 51 es el que estaba arriba. Entonces, en este caso para nosotros, la acumulada anterior, ¿verdad? El valor acumulado anterior es 15, ¿verdad? Es 15. Eso colocamos acá. El n sub i, n minúscula, ¿quién era? La frecuencia. ¿La frecuencia, la anterior o la actual? La actual. La actual, ¿verdad? Entonces nos vamos a la línea sombreada y la frecuencia es 29. O sea, aquí se va a dividir entre 29. Y el ancho de clase es el mismo. El mismo, vean, 5.5. 5.5. ¿Ya? Muy bien. Si me hacen el favor, ¿verdad? Siempre teniendo el cuidado de resolver primero lo que está aquí adentro del paréntesis, ¿ya? Luego lo multiplicamos por este valor que está aquí y finalmente lo sumamos con 7.6. Si me hacen el favor ya de una sola vez, ¿verdad? Para no ir haciendo tanto procedimiento. 15.85. Vale, 15.85. ¿Alguien más puede confirmar ese dato? Sí, eso me dio a mí también, licenciado. Vale, con dos respuestas, pues creo que ya andamos ahí en la misma sintonía, ¿vale? 15.85. Si nosotros nos vamos a todos estos datos que tenemos aquí, aquí tenemos 45.8 como dato máximo, ¿verdad? Si estos 45.8 nosotros los dividimos entre 4, nos vamos a fijar que más o menos por ahí anda la cosa, ¿verdad? Más o menos por ahí, como por ese valor de 15.85, aproximado a 16, ¿verdad? Así que entonces, eso nuevamente nos hace la idea de que el dato nos está dando correcto, porque nos está dando en el primer grupo, digamos, el primer tramo del 25% de los datos. Así que es un indicador de que los cálculos los estamos haciendo bien. ¿Ya? Calculemos el cuartil 3, ¿verdad? Ese creo que ya lo vamos a ir haciendo de forma más automática. Cuartil 3. Primer procedimiento, igual que aquí. K sub n sobre 4. Lo vamos a hacer aquí a la par. K multiplicado por n sobre 4. Pero ahora el valor de K, ¿de cuánto es?
de 3, ¿verdad? Por 114 dividido entre 4. ¿A cuánto es igual esto? 85.5. 85.5. Ok, 85.5. Listo, entonces. Ese es el valorcito que va a ir acá dentro de la fórmula. Entonces, cuartil 3 vamos a colocar por acá. Igual. ¿Ya? Como nos da 85.5, ¿qué debemos hacer? Nos vamos para la tabla. Buscamos la frecuencia acumulada absoluta. Quitemos esto sombreado, ¿vea? Porque no lo necesitamos ahí. Nos vamos a la frecuencia acumulada absoluta. ¿Y cuál es ese valor que sobrepasa a 85.5? El de 87. El de 87, ¿vea? Justamente, pongámosle color para que no lo perdamos de vista. Y empecemos, ¿vea? En la fórmula. Límite inferior, 24.1. Más paréntesis grandote, 85.5 más frecuencia acumulada anterior. 59, ¿verdad? Dividido entre frecuencia normal, ¿verdad? Frecuencia absoluta, la actual, 28. 28 es, ¿verdad? Sí, 28. 28. Multiplicado por el ancho de clase, que es el mismo otra vez. 5.5. Vale. De una sola vez, dígame cuánto da entonces el cuartil 3. 52.48. 52.48. ¿Alguien más que pueda corroborar ese dato? Sí, eso me dio a mí también. 53. Ok. Punto 48. 52.48. Ah, sí, ahí lo colocó su mano. Punto 48. ¿Verdad? Vale. Ahora con este dato, si ustedes se fijan, este sobrepasa al valor que nosotros tenemos como máximo acá, ¿verdad? El valor máximo que nosotros tenemos es 45.8. Bueno, pero entonces ahí, ¿qué sucede? ¿Verdad? En estos casos, lo que se puede interpretar es de que por las aproximaciones que nosotros hacemos, ¿ya? Por ejemplo acá, este valor de 3 por 114 entre 4, que es 85.5, ¿verdad? Este es un valor aproximado y nos estamos trasladando desde 85.5 hasta 87 y sobre esta estamos trabajando. Con los cálculos todo se sobrepasa de aquí hasta acá, sobrepasa al límite superior, ¿verdad? Y se sale de todo el set de datos que nosotros tenemos. Nuevamente les comento. Si el procedimiento está correcto, si el uso de la fórmula está correcto y hemos colocado bien los datos, por ejemplo, la frecuencia acumulada anterior, ¿verdad? La frecuencia absoluta actual, el límite inferior correcto, el ancho de clase correcto, ¿verdad? No estaría mal el ejercicio, ¿verdad? Sino que por una cuestión de aproximación, de tantas aproximaciones que venimos haciendo en los datos, este dato se nos sale del set que nosotros tenemos aquí en el archivo de Excel, ¿verdad? Ya luego cuando cortemos la llamada voy a verificar estos cálculos acá, ¿verdad? Pero anticipadamente les puedo decir de que eso es la interpretación que le podemos dar. ¿Se comprende, estimados? Sí, gracias. Ok.
¿Alguien más? ¿Los demás? ¿Los 13 más conectados? Sí, se comprende, licenciado. Por el momento siento que he comprendido bastante. Ok. Muy bien, entonces. Va. Ahí tenemos entonces la mediana y tenemos los cuartiles, ¿verdad? Si queremos calcular deciles, no vamos a dividir entre 4, vamos a dividir entre 10, porque estamos haciendo una partición todavía más chiquitita de todos los datos, de todo el set de datos que nosotros tenemos. ¿Ya? Vamos a dividir entre 10. Si nos piden el decil 1, va a ser 1 multiplicado por n entre 10. Si nos piden el decil 4, o el decil 7, más bien dicho, 7 por el valor de n dividido entre 10, ¿verdad? Misma lógica, misma fórmula, mismas sustituciones, ¿verdad? Mismo procedimiento. Ya, de hecho, a ver si el documento tiene los deciles. Ah, sí, cabal, aquí está, miren. Divide en 10 partes. Si hacía una partición de 4 partes iguales, todos los datos, los cuartiles, esto lo hace una división en pedacitos de 10, ¿verdad? Cada uno de ellos. Y como les decía, ¿verdad? Mismo procedimiento, k multiplicado por n más 1 sobre 10, en este caso, ¿verdad? Para cuando son, aquí tenemos un ejemplo para cuando son datos no agrupados, y para cuando son datos agrupados, veamos. Por aquí ha de andar. Aquí está, miren. ¿Ya? Deciles, tablas de frecuencia agrupadas en clase. Al igual que en el caso de los cuartiles, se usa interpolación para deducir la expresión matemática que le define. La fórmula para calcular los cuartiles para datos agrupados en clase es la siguiente. Misma fórmula como ustedes pueden ver, solo que aquí en lugar de dividir entre 4, divide entre 10, pero luego igual. La frecuencia acumulada anterior, dividido entre la frecuencia absoluta actual, límite inferior de la clase, aquí multiplicado por el ancho de clase, ¿verdad? Entonces, misma lógica lleva. ¿Se comprende esta situación? Sí, Sí, sí. Excelente, entonces. Vaya, ahora, ya prácticamente la mayor parte del tiempo nos lo tomó esto de estar haciendo los cálculos para los datos agrupados, ¿verdad? Pero es bueno que lo consultemos porque, desde ya le digo, el día del parcial, que ustedes les va a tocar hacer una tabla de frecuencias para datos agrupados en clases, eso viene en el parcial sí o sí, vea. O sea que de esto no nos escapamos. Lo que puede variar es lo que algunos datos adicionales que pidan, ¿verdad? Por ejemplo, la media, la mediana, uno que otro cuartil por ahí, uno que otro decil, ¿verdad? Ya cositas que pueden. Pero construir esta tabla, como lo hemos hecho en las clases anteriores, e incluso lo hemos seguido ocupando hasta el momento, esto de ley, ¿verdad? Así que entonces, practiquen, ¿verdad? El día de mañana, esta noche, si quieren desvelarse estudiando, ¿verdad? Mañana, en cualquier chance que tengan, practíquenlo y sobre todo, practiquen la agilidad. Una vez que tengan bien claro cómo se arma la tabla, rebúsquense por practicar y hacerlo rápido, ¿verdad? Porque como me estaban comentando ahí en el grupo, ¿verdad? Cuando hicieron el control de lectura, solo la creación de la tabla les tomó mucho tiempo, ¿verdad? Así que entonces, esta vez no se dejen ganar ustedes, ¿verdad? Practiquen la agilidad, háganlo lo más rápido posible. Todos estos truquitos de Excel en el que nosotros íbamos poniendo fórmulas, también, ¿verdad? Estos que les salga automático, ¿verdad? Por ejemplo, aquí para calcular la frecuencia acumulada, ¿verdad? A la hora de colocar la suma, o lo de poner estas multiplicaciones acá, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Supongamos que esto no lo tienen, ustedes vengan así, pero miren, rapidito, ¿verdad? Por ejemplo, lo que yo voy a multiplicar acá es la marca de clase por la frecuencia, estos dos va listo, ya le di enter acá,
Ahora aquí esto desplazamos Mire, para acá. Alberto, Aquí al final una formulita de suma, ¿vea? Pero que vaya saliendo rápido, ¿vea? ¿Verdad? Para que no los coma el tiempo, ¿vea? O sea, aprovechemos las bondades que Excel tiene, ¿vea? De que nos automatiza muchos procesos, ¿vea? O por ejemplo, lo de ordenar los datos. No, hombre, si miren, antes, los datos uno tenía que irlos, porque como todo era presencial, ¿vea? Y nada, neles de usar computadora, ¿vea? Sino que todo a mano, entonces uno tenía que ir a mano, voy a ir poniendo un numerito detrás del otro, viendo que fuera en orden. Uy, se me olvidó este, vea, ya no lo puse. No me sale la cantidad de datos que venían inicialmente. Entonces era tedioso, vea. Entonces, en el caso de nosotros, aprovechemos estas bondades que el programa nos da para, para tener mayor agilidad. Vea. Había levantado la mano Francisco, dígame. sí, no, lo que pasa es que a veces uno tiene dudas en el número de intervalos, pero si no nos pide un número de intervalos, usamos la fórmula. Si no les pide el Eh, número de intervalos, entonces utilizar esta fórmula de aquí. porque al leer la teoría, ahí dice que depende de quién lo esté construyendo, el número de Ujú. intervalos, a conveniencia, etcétera, pero por Exacto. convención vamos a usar la fórmula. Ujú. Es a criterio y Si no nos dice el conveniencia número. de la persona, Ujú, cabal. Si no les dice así es. cuántos intervalos debe llevar, aplicar la fórmula. ¿Ve? Bueno, Ujú. Eso sería. Vaya, habiendo platicado eso, no sé si tienen alguna duda respecto a los otros tipos de ejercicios, por ejemplo, el cálculo de probabilidad. Ah, perdón, decía aquí Xiomara que hasta qué unidad vendría el parcial. Eso está en la plataforma en De la el- 1 a la 3 dice Lick. de la 1 a uno, la dos 3. y tres. Gracias, porque ya no tuve que ir a abrir este documento, vea. Pero aquí en la parte del inicio, la introducción, por aquí está la orientación académica, vea. Ahí había una parte, si ustedes se acuerdan, en la primera clase que tuvimos, vimos cuáles eran las unidades que cubría el parcial, vea. Cada uno de los parciales, de hecho. Así que ya nos confirmó el compañero ahí, son las tres primeras unidades que hemos estudiado, vea. Vale. Me acuerdo que al principio hablamos que, que resolviéramos algún ejercicio relacionado con lo de los juegos de azar, decía Xiomara. ¿Encontró algún ejercicio con el que podamos practicar? Uno que vea ahí bonito usted. O si no, alguien más que proponga uno. O bueno, si no tienen algún ejercicio de ese tipo, pero aún así surge alguna duda, me la pueden consultar al grupo de WhatsApp o de forma individual si ustedes así lo prefieren. Sería bueno que lo preguntaran en el grupo para que los demás vean cuál fue la duda que surgió y así los Está bien, demás ven Lick. la solución también, ¿verdad? Porque hoy, por ejemplo, no recuerdo quién, hoy en el transcurso de la tarde me preguntaron uno. Va, aquí pusieron uno ya. El 5 que menciona las bolas, tal vez podemos practicarlo. Va. ¿Dónde está ese? Si me ayuda a ubicarlo, porque aquí no es.
Esto solo es de medidas de tendencia central y dispersión. Eso tiene que estar en la unidad 3. Unidad 3, ajá. Y si ya lo ubicó usted por ahí, si me va diciendo como por cuál página está para encontrarlo rápido. Como es S5, pero 5 ¿de qué sección es? ¿Será este? ¿Este ejercicio 5? Ok. Ah, entonces usted fue que me escribió temprano, vea. Porque este de los negativos y positivos. Vale. Vamos a ver esto más grande entonces. Vale, veamos, dice. Se coloca en una bolsa 10 bolas numeradas en la forma siguiente. -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5. Y se toma al azar una bola y se anota el número obtenido. ¿Ya? Sin devolver la bola a la bolsa se toma otro número al azar. ¿Cuántos productos de los dos números obtenidos son positivos? Bien, para empezar, pensemos. Nos dice acá, sin devolver la bola a la bolsa, se toma otro número. Este ejercicio es de extracción de bolitas con reposición o sin reposición. Sin reposición. Sin reposición. Porque la bolita no la devolvemos a la bolsa, sino que nos quedamos con ella. Entonces el n cambia. Va, chévere entonces. Si ustedes se acuerdan, vamos a mover esto un poco ya. Vamos a ver y vamos a colocar esto por acá. Vaya. Este tipo de ejercicios para encontrar esas probabilidades, vea, la probabilidad de un suceso A es que nosotros tenemos que hacer un cociente en el que identificamos cuál es el número de casos posibles, ¿ya? Que eso se pone en el denominador de casos posibles, y arriba se coloca el número de casos favorables, le llamábamos, ¿ya? Número de casos favorables. ¿Ya? Era el cociente de casos favorables entre casos posibles, ¿ya? Para este caso en particular, de ese suceso, si a nosotros le llamamos A al suceso de extracción de las bolitas para ese experimento en específico, ¿verdad? Nosotros hacíamos una multiplicación de fracciones, donde poníamos acá multiplicando, ¿verdad? El primer valor acá de n de los casos posibles, de cuántas bolitas nosotros teníamos, y entonces aquí podemos ir viendo, ¿verdad? Si tenemos las bolitas numeradas, estos que van desde el -1 hasta el -5, aquí tenemos 5 bolitas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vea? ¿Que tienen signos negativos? Vale. Es un rollo, ¿vea? Pero tenemos 5 bolitas etiquetadas con signos negativos, ¿vea? Y 5 bolitas etiquetadas con números positivos. O sea, en total tenemos 10, ¿verdad? 10. Como hemos identificado de que este es un experimento sin reposición, cuando nosotros saquemos la primera bolita, para el siguiente experimento, que es otra vez sacar la otra bolita, ¿cuánto es el n que nosotros vamos a tener ahí en la bolsa? 9. 9. Listo. 9. Ahora solo jugamos con los signos. Ahora hay que jugar con los signos, exactamente. Como nosotros tenemos
¿verdad? Los números acá los vamos a ir colocando, -1, -2, -3, -4, -5. Y tenemos los positivos, 1, 2, 3, y 5, ¿ya? Entonces, nos dicen, ¿cuántos productos de los dos números obtenidos son positivos? ¿Ve? Entonces, esa pregunta que nosotros nos están haciendo, ese es nuestro caso favorable, lo que a nosotros nos interesa averiguar de probabilidad, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a jugar y hacer combinaciones, ¿verdad? ¿Cuántas combinaciones resultan de forma que, ahorita teniendo las 10 bolitas, vea, la primera extracción, ¿verdad? ¿Cuántas combinaciones de dos bolitas a nosotros nos resultan un número positivo? ¿Ya? Y para eso nosotros tenemos que saber, vea, o ya sabemos, vea, que la multiplicación de dos números positivos resulta un valor positivo, ¿verdad? La multiplicación de dos números negativos resulta en positivo también, vea. Si nosotros multiplicamos un negativo por un positivo, ahí sí ya no, vea, eso ya no nos conviene. No es lo que nosotros queremos. O sea que los casos que nos interesan es cuando nosotros multipliquemos solo entre negativos o solo entre positivos. Entonces ahora les pregunto para que ustedes vayan haciendo el análisis también, ¿verdad? Supongamos que nosotros sacáramos solo bolitas negativas, ¿ya? ¿De cuántas formas podemos combinar todos estos números, ¿verdad? Agarrando, por ejemplo, el -1 con el -2, el -1 con el -3, el -1 con el -4, el -1 con el -5, ¿verdad? ¿Cuántas combinaciones posibles nosotros podemos hacer entre esas dos bolitas y que el resultado sea positivo, ¿verdad? Que es lo que andamos buscando? Y eso lo vamos a escribir por acá, ¿verdad? Pensémoslo. ¿De cuántas formas Sería podemos extraer esa bolita? 25. Hola, hola, perdón. Sería 25. De 25. 25, ¿Por qué? porque cada uno lo vamos combinando con el siguiente, abarcando siempre los positivos. Ujú, O sea, por lo de la combinatoria 2 de 5, ujú. aplicando la fórmula factoriales. Ok. Vale, coloquémoslo entonces. 25 acá. De 25 formas, nosotros entonces podemos sacar dos bolitas que las dos salgan con negativos. En el caso de los positivos, De igual manera, de igual manera. Vale, chévere. Entonces pongamos una flechita aquí y coloquémosle 25. Ok. Entonces, el total de combinaciones de dos bolitas en las que podemos sacar un valor positivo sería 50 en total. O sea que aquí entonces colocaríamos 50. Luego aquí entonces, ¿qué dato iría?
¿qué valor colocamos entonces para la siguiente rayita? Ujú. Lógicamente ya no podríamos tomar los 50 completos, ¿verdad? Ya no serían los 50 completos, porque como ya nos agarramos una bolita, Ajá. ujú, No sé, yo tengo que decir que no se reduce una bolita repasada, entonces la probabilidad reduce también en este otro intento. Sería 16 y 25, digamos, porque serían 4 bolitas y 5 bolitas, no sé, serían 41, pienso yo. Hola, perdón, no sé si solo fui yo, pero le escuché como bien cortado. Sí, quizás la señal me está fallando. Ujú. Que le decía que creería que... No sé si me escucha mejor, licenciado, que estoy en la calle, quizás por eso no estoy Ah, bien. sí, ya le escucho un poco mejor. Bueno, sí, no sé, que si hay que reducirle una bolita, entonces la probabilidad hay que reducirla también, ¿verdad? Entonces ya no sería 25 y 25, sino que sería 16 y 25, en total de 41 sería, pienso yo, pero no sé si me equivoco. Ujú. Ve, ¿qué dicen los demás de ese razonamiento? Si estamos siguiendo la lógica del denominador, Ujú. podríamos decir que es 49. Si hemos disminuido nada más una bolita de las 50, Ujú. pero igual no estoy seguro. Ajá, entonces digamos de que le ponemos acá 49, ¿verdad? ¿A qué es igual entonces esta multiplicación de esta fracción? 50 sobre 10 multiplicado por 49 sobre 9. 490 sobre 450. 490 sobre 450. Y luego esa división, ¿cuánto da? Bueno, a mí me sale 1.0888 y Ajá, varios 8 al ajá. El detalle es de que da arriba de 1, ¿verdad? Y como hemos hablado, las probabilidades, solo el resultado solo da entre 0 y 1, ¿verdad? Ahí es donde le hace falta un poco de razonamiento más, Ajá, porque ahí. no estaría correcto de esa manera. Ujú, exactamente. Ahí es donde le hace falta razonamiento al problema, ¿verdad?
Entonces, ¿de qué otra forma podríamos abordarlo? A la hora de colocar el 25, no sé cómo lo hicieron los muchachos, pero ¿qué no es? Vamos a hacer parejas de entre 5 y eso nos da 10, según la fórmula de la combinación. Ujú. Es Me comentaban que n les había, factorial entre R, ¿ah? me comentaban que les había dado 25. Sí, pero no sé cómo lo sacaron, pero según la fórmula de la combinatoria, Ajá. da 10. Ujú. Déjenme comprobar por acá. 5 combinatorio 2, 10. ¿Sí? El que nos dijo 25 fue el razonamiento que ocupó. Necesito ayuda. ¿Necesitas tener mi lanzador? O sea, porque vamos a hacer 5 combinados 2, ya que queremos pareja. Ya que se necesitan pareja. En el caso de los negativos. Ujú. Los positivos igual, manera, 10, entonces serían 20. Serían 20. Va, coloquémoslo de esa forma entonces. Pensando en los productos positivos. Ajá, pensando en los productos positivos, ok. Siendo así, sí da 10. En cuanto, si hablamos de combinación, podemos probar con 10 y no con 25. Quizás por eso nos da arriba de 1 Ujú. la probabilidad. Entonces acá le ponemos acá más bien le quitamos este 25 y este 25 que está aquí, ¿ya? Y entonces los probamos haciendo la Con 10 combinación y 10. 10 y 10. Okay. Y Ajá. entonces acá 20. Serían 20. Ok, probemos. Luego el siguiente numerito para colocar acá, Probemos con 19, a ver qué tal sale. 19. Vale. Intentemos ese cálculo ahora. Multipliquemos 20 sobre 10 por 19 sobre 9. Pero los casos posibles. 422. ¿Qué son 10 los casos posibles? ¿Perdón? Que ¿por qué hemos tomado 10 como casos posibles? 10 son las cantidades, pero los casos posibles son de las 10 bolitas, porque luego retiramos una. Es que en ese caso, ¿verdad, licenciados? Podemos estar hablando, cuando hablamos de los casos posibles abajo, como podemos estar hablando de los negativos, como podemos estar hablando de los positivos. En todo caso, como es la misma cantidad de números, no saldrían iguales las posibilidades. Realmente, vamos a ver,
al principio yo sí estoy de acuerdo que 20 sobre 10, pero para el segundo no podemos contar ya los negativos, porque ya están contados en la combinación del primero, pero en el segundo necesariamente tenemos que pensar si al principio fue negativo, debe de ser negativo ahí. O sea, ahí me confundo. Ujú. Bueno, les propongo la siguiente idea. ¿Qué tal si los casos posibles no los interpretamos como la cantidad de bolitas que hay, sino como toda la cantidad de multiplicaciones que se pueden dar? Es decir, que aquí abajo Eso estaba pensando, que son 90. no coloquemos bolitas, sino que coloquemos todas las multiplicaciones posibles que se pueden dar. Y todas las multiplicaciones posibles son los negativos y los positivos, o sea, los resultados negativos y los positivos que se pueden dar. ¿Qué les parece si lo abordamos de esa manera? Pero, ¿cómo quedaría planteado en ese caso? Bueno, en este caso sería así. Veamos. Estábamos diciendo que para que la multiplicación sea positiva solo podemos combinar las bolitas solo entre negativas o solo entre positivas, ¿verdad? ¿Sí? Y que hemos visto entonces que esto combinándolo de 2 en 2, esto resulta 10. Y porque la combinatoria de 10 combinatorio 2 es 10, ¿verdad? Igual aquí abajo, 10. Va, listo entonces. ¿Sí? Pero pongámonos a pensar, ¿cuántas combinaciones posibles nosotros podemos sacar? Es decir, ya no solo ponerle la restricción de solo agarrar bolitas negativas o solo positivas, sino que se puedan mezclar todas entre todas. Por ejemplo, que primero me salga un -1 y que después me salga un 4. Que primero me salga un -3 y después me salga un 1. Puede ser que primero me salga un -5 y después me salga un 5. Como también puede ser que me salga un -4 con un -5, un 2 con un 3, pero sí ya ven lo que les estoy diciendo. Sí notan eso de que ya es mezclando negativos con positivos. ¿Sí me captan esa idea? Sí, sí, o sea, que en ese caso, como habla de los dos, hay que incluir tanto positivos como los negativos. Ujú. Entonces, ¿cuál sería el resultado de ir combinando bolitas negativas con negativas, positivas con positivas, pero además negativas con positivas? Es decir, estas con estas, pero además así ve, de arriba hacia abajo, las de arriba con las de abajo. Ahí salen 50 combinaciones. 50. ¿Por qué salen 50? Vaya, porque si combinamos primero el número 1 negativo
con cada uno de los positivos, solo allí nos salen 5. Pero si luego volvemos y decimos del positivo a los negativos, nos salen otros 5. Solo allí son 10. Y tenemos 5 de cada uno, entonces 10 por 5, pues prácticamente son 50. A mi modo de ver, no sé qué opinan los compañeros. ¿Alguien más que tenga otra idea de cómo combinarlos? No sé si se me entiende el desorden. Sí. Sí, le capto su idea. Pero los demás o alguien más tendrá un razonamiento distinto para plantearlo. En todo caso, tendríamos que, lo que yo le digo, me estoy pensando que nos lleva a la conclusión anterior. Ajá. De 25 en las combinaciones de los negativos y 25 en las combinaciones de los positivos, volvemos a los mismos 50. Es probable que tal vez en la fórmula nos haga falta algo más. Siento que hay un error ahí donde tenemos ese 19 y 9, como que nos hace falta algún elemento. Vale. Como estamos multiplicando, yo siento que los 90 son los posibles productos, pero arriba deberíamos de tener un solo elemento de combinación, o sea, sumado. Por ahí va la cosa. Y porque es verdad que quitamos una bolita, pero eso ya lo sabemos, o sea, tendríamos que sumar los casos favorables. De obtener positivo se convierte en uno solo. Así es. Vale, entonces lo vamos a plantear de esta forma. ¿Ve? Vamos a quitarle el denominador porque lo vamos a escribir de otra forma y quitemos el 20 y el 19. Así, si es necesario, lo volvemos a colocar tras el razonamiento. Vale. Veamos entonces. Todas estas son bolitas. Vea. En general, vea, la forma en que nosotros tenemos para combinar cosas es justamente una formulita que usted mencionó, Francisco, que le resultó este 10 y este 10 acá, ¿verdad? Que es el de la combinatoria. Porque usted dijo, tengo 5 objetos y los quiero arreglar en pares, ¿verdad? En grupitos de 2. Entonces, ¿de cuánta forma los puedo ordenar? Entonces usted dijo 5 combinatorio 2, que le resultaba 10, ¿verdad? Sí. Entonces, ese mismo razonamiento podemos ocupar para hacer la mezcolanza de todas las bolitas con todas. Es decir, ya no solo estar mezclando entre negativas y entre positivas, sino que hacer la mezcolanza entre negativas y positivas. Por ejemplo, considerar la posibilidad de que me salga un -2 con un 3, que me salga un -4 con un 1, que me salga un -5 con un 5, ¿verdad? Y todas esas combinaciones posibles. Entonces, en total aquí, ¿cuántos objetos tenemos? ¿Cuántas bolitas hay en la bolsa? 10. Hay 10, ¿verdad? O sea, de que entonces acá le podemos poner como 10 combinatorio de 2. 10 combinatorio de 2, exactamente. 10 combinatorio 2, ¿verdad? 10 bolitas en total
combinadas de dos formas distintas. Vea, ahí no estamos viendo que si es positivo, que si es negativo, o sea, estamos revolviendo todo, ¿verdad? Estamos revolviendo todo eso. 45. Ajá, va, excelente entonces. Por ahí téngame ese dato entonces. Ahora, de ese par que yo voy a sacar, ¿verdad? De ese par que yo voy a sacar, ahora sí, necesito, ¿verdad? Necesito de que o solo sea positiva o solo sea negativa. Es decir, ya esta restricción que tenemos acá, de que cuando yo saque la multiplicación, ¿verdad? Me venga o solo negativa o solo positiva, que es este valor que nosotros habíamos encontrado aquí. ¿Cuántas combinaciones posibles tenemos en las que el producto sea obligatoriamente positivo? ¿Cuántas habíamos dicho acá? 25. La combinación de solo las negativas y solo las positivas, ¿de cuánto había sido? 20. 20, ¿verdad? Esa es la, 20. esa es la restricción, ¿verdad? De que el producto de las bolitas, para que sea positivo, o solo me deben salir negativas o solo me deben salir positivas. Es ya la restricción que hemos puesto acá, ya la separación entre los conjuntos. ¿Ya? ¿Sí se comprende? Entonces, ¿cuánto era en total? Sí, Beatriz nos decía 20, ¿verdad? Ese 20 lo podemos colocar aquí de una sola vez. Vale. Ahora, como la extracción de una de esas bolitas es sin reposición, ¿verdad? La siguiente que vamos a sacar para esa nueva, ¿verdad? Para ese nuevo escenario que nosotros tenemos, puesto que no estamos, aquí es cuando vamos a sacar una bolita, ¿verdad? O sea, estos son todos los resultados favorables, pero al final nosotros lo que estamos sacando es una bolita con este primer paso, ¿verdad? Cuando ya tenemos la bolita afuera, para la siguiente rayita nosotros ya tenemos un nuevo escenario, ¿verdad? Ya es un escenario distinto. El escenario de los casos posibles, ¿cuál es ahora? ¿Cuántos negativos tenemos y cuántos positivos tenemos? Supongamos entonces acá, ¿verdad? Y coloquémosle primer caso. Primer caso. Imaginemos que la bolita que sacamos aquí fue negativa. Entonces, para la siguiente extracción, ¿cuántas negativas nos quedan? Solo nos quedan 4. Ujú. 4 negativas, ¿verdad? ¿Y cuántas positivas? Completa las 5. Completa las 5, las seguimos teniendo, exactamente. Serían 5 9. positivas. Ajá, serían 9 en total. A la hora de poner la formulita aquí de combinatoria, ¿cómo nos quedaría? El total de bolitas que tenemos, que son 9, y esas 9 las vamos a mezclar de dos formas distintas, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Mismo razonamiento. En los casos posibles no importa si agarro una negativa con una negativa, positiva con positiva o negativa con positiva, ¿verdad? Porque son todos los casos posibles. O sea, esas 9 bolitas ahora las vamos a combinar de dos formas distintas. Entonces ahí le colocamos 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasaría si tenemos otro caso? Segundo caso. El segundo caso es de que la extracción que hayamos hecho acá sea de una bolita positiva y que entonces en la bolsa se nos queden las 5 negativas.
¿verdad? Entonces, ahí tenemos en el segundo caso que se nos queden 5 negativas y 4 positivas, tenemos siempre el mismo total de bolitas al final. Igual la vamos a combinar de 2 a 2, ¿vale? Igual, vea, igual son 9 bolitas al final que las vamos a combinar de 2 en 2. Entonces siempre me sirve el mismo dato de 9 combinatorio 2, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ahora pensemos, ¿qué valor tiene que ir acá? Pensemos en estos dos casos. Los casos en los que tengamos 4 negativas y 5 positivas o 5 negativas y 4 positivas, ¿verdad? Teniendo eso de esa forma, ¿cuáles serían los casos favorables? Es decir, los casos en los que el producto me resulte positivo. Creo que sería, digamos, 16 licenciados, porque siempre vamos a mantener los 10 puntos favorables, digamos que son positivos, así como veíamos hace ratito, pero reduciendo una bolita, entonces se reduce a 4 la posibilidad, ¿verdad?, de sacar ya sea positiva o negativa. Entonces, tenemos que hacer, entonces sería 10 más 6, porque nos quedamos solo con 6 bolitas. Al hacer 4 combinatorios 2, lo caché. Entonces 10 más 6 son 16. Vale, fíjese que igual le escuché cortado. ¿Será posible que pueda escribir lo que nos mencionó? Porfa, ahí en el chat. Porque le escuché muy cortado. Sí, acá. Me moví de lugar, licenciado, a ver si se me escucha mejor ahora. Sí, creo que ya le escucho un poco mejor. Vale, sí, el audífono me está dando problema. Sí, yo le decía de que entonces hace rato teníamos 10 bolitas, a 5 y 5. Entonces reducimos una bolita, ya sea positiva o negativa, ¿verdad? Porque no sabemos cuál es el resultado en la primera extracción. Entonces, al reducir eso, nos quedaría siempre 10, ya sea en el caso de las positivas o negativas, y de ahí combinatoria de del otro resultado sería 4 combinatoria 2 te da 6, entonces 10 más 6 serían 16. Ajá, ahí va la cosa, ¿verdad? Justamente eso, ¿verdad? Supongamos de que nos quedamos con 5 bolitas, este primer caso, ¿verdad? 4 negativas y 5 positivas. Si solo tenemos 4, y de hecho la voy a borrar acá, miren. Vamos a borrar esto acá. Y vamos a borrar esto aquí también, ¿verdad? 4 combinado de 2 formas distintas, ¿cuánto resulta? Esto resulta 6, ¿verdad? Y como siempre nos estamos quedando con las 5 bolitas positivas, eso sería 10. Pensemos el segundo caso, en el que tenemos todavía las 5 negativas, ¿verdad? Borramos este numerito acá, pero nos hemos quedado nada más con 4 bolitas positivas. Entonces, aquí seguimos manteniendo el mismo 10 porque tenemos 5 bolitas, pero aquí abajo, 4 bolitas positivas combinadas de 2 formas distintas, 6. Sería 6, ¿verdad? Exactamente. Ese 6. O sea, de que de cualquiera de las dos formas, ya sea que nos queden 4 negativas y 5 positivas, o nos queden 5 negativas y 4 positivas, obtenemos el mismo resultado, que es 16, ¿ya? Entonces colocámosle 16 aquí. Este igual lo voy a quitar de acá, y aquí ya podemos ir poniendo esto ya más en orden. Vamos acá un igual, y acá va a ser 20 dividido entre, ¿cuánto me dijeron que era 20 combinatorio 2? ¿Cuánto fue que me dijeron que era 20 combinatorio 2? 45. 45, No, gracias. ese 10 combinado 2. Ajá. Ajá. Claro. Usted dijo 20. 10 combinado 2 y es 45. Los 10 combinados 2 a 45. Perdón, entonces, perdón.
10 combinatorio 2, 45. Y luego 9 combinatorio 2, 36. 36. Perfecto. Ahora sí, hagamos este producto de estas dos fracciones. Si ustedes se fijan, el valor de arriba es menor que el valor de abajo en cada una de las dos fracciones. 0.19. 0.19. Regáleme otros dos dígitos más. 75. 75. Ok. Va. Entonces 0.1975 es la probabilidad de encontrar este caso, ¿verdad? Es decir, 19-20% aproximadamente de probabilidad, ¿verdad? Ya si lo queremos redondear un poco más, ¿verdad? El 20%, si se fijan, es una probabilidad baja, porque justamente es un ejercicio que tiene muchas restricciones. Primero es de que las dos bolitas que se saquen tiene que dar positivo el resultado. Y para ello entonces hemos visto cada una de las o cada uno de los casos en los que se puede dar esa situación, ¿verdad? Luego es un caso sin reposición, o sea que tras que sacamos una bolita tenemos que estar calculando cómo se nos plantea el nuevo escenario cuando ya tenemos solo 9 bolas dentro de la bolsa, ¿verdad? Así que entonces de esa forma es como obtendríamos esa probabilidad, ¿verdad? Ahora, si se fijan con este ejercicio, prácticamente nos tomó 1 hora practicar lo de las tablas de frecuencia y prácticamente se nos fue otra hora solo en estar pensando este problema, ¿verdad? Pero lo que yo quería es que ustedes me ayudaran con el razonamiento, ¿verdad? Porque este tipo de ejercicio justamente de eso se trata, de pensar cuáles son los escenarios, ¿verdad? De deducir cuáles son los casos posibles y luego cuáles son mis casos favorables, ¿verdad? No quería hacerlo así dando de una sola vez la respuesta. Creo de que se practica más eh, alimentando el razonamiento. Licenciado, Dígame. solo que si nos dan demasiado reducido el tiempo y nos saliera uno similar en el parcial, un solo ahí nos llevaría buena parte del tiempo. No sé cuánto nos va a dar realmente. Los parciales generalmente son de 2 horas. A veces hasta dan una media hora más por los detalles de que hay que estar escaneando las hojas, hay que estarles tomando fotos, pasándolas a un Word para luego convertir el archivo a PDF, ¿verdad? Dan incluso a veces hasta media hora más. Otro detalle es de que el parcial se analiza según la dificultad, se analiza si logra resolverse dentro de las 2 horas. Porque si hay ejercicios de que toman demasiado tiempo, entonces no es algo realizable, vea. Así que eso se analiza también. Lo mismo fue con el control de lectura, ¿verdad? Se pensó si la cantidad de ejercicios correspondía con el tiempo, ¿verdad? Y el detalle es de que, como les decía la vez anterior, ¿verdad? Se asume de que la parte teórica ya está bien aprendida y, digamos, leer la pregunta y leer las opciones de respuesta, pues tomará una cuestión de segundos, ¿verdad? O un par de minutos. Es decir, no estar, como dicen, chineando tanto una pregunta para ir avanzando más rápido. Así que esa evaluación se hace siempre, ¿verdad? De considerar la dificultad del parcial versus el tiempo que tomaría resolverlo. Como quien dice, nos ponemos a pensar, vamos a ver, en este ejercicio se me van a ir como unos 15 minutos, ok. Luego en este otro ejercicio se me van como unos 12 minutos, ¿verdad? Incluso está practicando con cronómetro. Sí, ¿por qué dice Xiomara? Porque también la parte de las tablas lleva tiempo en trabajarla más eso, sí. Eso lleva tiempo. Eso es lo que les decía hace un rato. Toma bastante tiempo hacer una tabla, por eso les digo yo, practiquen. Practiquen, incluso lo de las fórmulas de Excel, cómo ordenar los datos, digamos, por ejemplo, tengo unos datos ahí en Excel, o sea, para ordenarlos eso es súper rápido, así que entonces consideren eso también, de que las partes en las que puedan darle agilidad a la solución, ¿verdad?
eso practíquenlo mucho, para que tengan más tiempo para invertir en estar pensando cómo resolver otros problemas. Bien, entonces, si no hay más que tratar, vea, siempre les dejo la recomendación que les decía hace un rato. Sigan estudiando, vea, sigan revisando los demás ejercicios, practiquen mucho y toda duda que haya, coméntenmela ahí en el grupo de WhatsApp. Si no la quieren comentar en el grupo, vea que lo que yo les recomiendo que es lo ideal, porque así todos vemos cuáles son las dudas que surgen y vemos las soluciones, pues igual me lo pueden escribir de forma directa. Y pues yo voy a estar muy atento a responderles lo más rápido posible lo que me escriban, ¿verdad? De modo de que todas las dudas que les surjan de aquí a la hora del parcial, pues queden resueltas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, licenciado. Ok, entonces si no hay más que conversar, pues les deseo una feliz noche y mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Igualmente, feliz noche. Solo pedirle de favor si nomás esté la grabación. Bueno, no sé si para mañana ya va a estar, si nos puede compartir el enlace, por favor. Sí, ya hoy, esta misma noche, de otro rato ya va a estar. Vale, gracias, licenciado. Feliz noche también para todos. Muchas gracias, pues. Feliz noche. Gracias. Noche.